Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a Mano Armada. Estamos a miércoles y vamos a hacer lo que más nos gusta en el mundo, que es cocinar. Así que atentos a vuestras pantallas, no cambiéis de canal, que en un segundo arranca esta nueva edición de este programa. Todos quietos, no os movéis, por favor, que hoy venimos con dos recetones. Uno, dos, tres, cuatro. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a Mano Armada. Esta es la taza que mi abuela Lala, que no conocí porque cuando murió tenía yo 1 año, bueno, pues tenía para guardar la nata de la leche. Cuando esta taza en la nevera se llenaba de nata de hervir la leche, la abuela hacía un pastel que en casa hemos conocido toda la vida como pastel, bueno, pues de frutas Lala, que lo haremos en un segundo. Y además de este pastel maravilloso en este programa que da comienzo ahora mismo de miércoles, lo que vamos a hacer es un súper recetón. Vamos a hacer un crab cake que vamos a, bueno, pues a dedicar a un amigo que es Ramón Redondo. Crab cake es una especie como de filete ruso, pero de changurro. Un pastel, una hamburguesa, mejor dicho, bueno, pues muy conocida en Luisiana y Maryland y por ahí en Estados Unidos, que vais a ver que es un auténtico despelote. Y tenemos un amigo que se llama Ramón Redondo, que escribe un mail que dice, ahora que dice que tienes un tipín que ya quisiera para así Jude Law, me gustaría brevemente hacerte una sugerencia, dice Ramón, has de hacer un viaje gastronómico a California, es el paraíso en la tierra y gozarías un montón, yendo en avión desde San Francisco, vaya viaje, hasta Los Ángeles, pasando por Santa Bárbara, Yosemite, etcétera, alucinarías con la cantidad de buenas verduras que hay por aquí, lo bien que se cocinan, dice, y lo dice un hijo de Guipuzcoana. Ayer comí unas coles de Bruselas con huevo escalfado, una ocra con refrito tipo besugo de Guetaria y unas pastas con rabo de toro y tuétano que alucinarías en colorines, dice de Ramón. De verdad que merece la pena tenerlo en mente porque California es siempre un exitazo. Nos manda un abrazo nada más y nada menos que desde Los Ángeles. A ti, Ramón, lo que vamos a hacer es dedicarte no solamente ese pastel Lala de frutas, sino ese crab cake, filetes rusos de changurro en este programa que va al comienzo en un pispas. No os mováis, todos quietos. Impresionante, Esta taza es la de la Lala. Joder, qué grande, Fijaros, Aquí no habrán hecho cafés con leche ni nada. Parece como la tapuerca o así. Robin Food. Vamos a hacer unos crab cakes, que yo he bautizado como filetes rusos de changurro, porque al final, bueno, pues es mucho más sencillo de entender que, bueno, nos enfrentamos a una especie como de hamburguesa, pero en vez de una hamburguesa de carne, en este caso, bueno, la vamos a hacer de changurro, que puede ser de changurro o sin ninguna duda, también se puede hacer hasta de surimi, esos palos que venden en las tiendas que son el típico surimi de tronquito, de todos estos rollos. Bueno, pues eso, lo que hacéis es descongelarlo, lo que hacéis es soltarlo como en hebras muy finas, intentando que se asemeje, bueno, pues al deshilachado en changurro. Lógicamente, si lo hacéis con changurro, quedará muchísimo más rico que con surimi, pero es importante intentar, bueno, pues imitar esta textura de lo que es un changurro o una centolla cocida. Es verdad que al final, cuando hablamos de Estados Unidos, no en este programa, bueno, en el que tenemos mucho respeto a la gastronomía norteamericana, bueno, pues todo el mundo piensa que al final todo eso es fast food y todas estas historias. Y es verdad que en este programa hemos hecho muchísimas recetas que se pueden disfrutar en ese país que es tan vasto y que tiene una diversidad tan grande de climas, de mercados y sobre todo de formulario. Y hemos hecho recetas muy sabrosas que iréis viendo a lo largo de la elaboración de este filete ruso, pues desde costillas asadas hasta la clásica tarta de manzana, en fin, infinidad de historias, lobster rolls, infinidad de rollos. Y esto, bueno, pues es una receta que a mí me parece que es muy, muy sabrosa para la que nos va a hacer falta. Bueno, vamos a arrancar, luego os enseñaré qué es esto, un artilugio para hacer hamburguesas que también era de la abuela, una cosa muy, muy curiosa. Bueno, nos hace falta un par de anchoas en salazón y un poco de perejil que voy a empezar a picar, que bueno, que van a formar parte también del picadillo. Además, un poco de changurro picado. Es importante que el changurro, una vez que, bueno, pues se limpia, se cuece, si lo hacéis con changurro fresco, utilicéis sobre todo el changurro que se aloja, bueno, pues en las patas y todas estas historias, porque nos interesa que no sea una masa demasiado húmeda, teniendo en cuenta que luego lo vamos a hacer vuelta y vuelta en la sartén. Así que es importante emplear solamente, bueno, pues la carne de los músculos y si acaso, bueno, pues todas esas cacas de los caparazones, quizás utilizarlas para otras elaboraciones o, por qué no, también utilizarlas, por ejemplo, para aligerar una mahonesa y que esa mahonesa pueda ser, bueno, pues una salsa que acompañe, bueno, pues en este caso este filete ruso de changurro. Además vamos a utilizar, bueno, mahonesa que la utilizaré como salsa, pero también mahonesa que voy a utilizar, bueno, pues para hacer una masa sabrosa. Un poco de zumo de limón, también voy a utilizar un poco de huevo, voy a utilizar salsa tipo Worcestershire o un rollo de estos, un poco de ketchup y un poco de mostaza. También miga de pan fresco que tengo aquí, que también, bueno, pues no deja de ser un poco el símil de lo que viene a ser
pues la masa de una albondiguilla o la masa de un filete ruso, y por eso también vamos a añadir un poco de, bueno, pues de miga de pan fresco. Y además tengo la misma miga que utilicemos para la masa de changurro, o otra miga, que en este caso es el típico panko, pero que esto no os liéis, lo hacéis con pan rallado todo y punto. Que nos va a servir, bueno, pues para darle un poquito de pan a la hamburguesa, al filete ruso de changurro, y nos va a servir, bueno, pues para que se tueste en la sartén con un poco de mantequilla. Esto, os digo, tengo 2 tipos de panes rallados, pero lo podéis hacer con el que tengáis en casa sin ningún problema. Y luego en la última parte lo que haremos será, bueno, pues una salsa sencilla, que en este caso es una mahonesa, que como os digo, podríais aligerar, bueno, pues con las cacas de esos caparazones de changurro. Y además, bueno, pues un poco de pimentón, que también, bueno, pues puede servir para espolvorear un poquito a la hamburguesa o para mezclarle también a la salsa mahonesa. Y un poco de germinado, un poco de chalota, un poquito de cebolleta, un tinglado de estos también para refrescar. Porque esto nos lo podemos comer tal cual, como nos hemos comido toda la vida los filetes rusos en casa, pues hechos a la plancha en la sartén con unas patatas fritas o con una ensalada o un tinglado de estos. O si no también, bueno, pues puede terminar metido en una hamburguesa. Podemos hacer una hamburguesa, bueno, pues de filete ruso de changurro. Por eso tengo, bueno, pues encima de la mesa también esos panecillos. Unos panecillos tiernos, con sésamo o sin sésamo, me da igual. Que lo que haremos será luego, bueno, pues abrir para servir estos filetes de esas 2 formas distintas. Es chulo el artilugio ese de la hamburguesa, tiene mucha gracia, porque ahora estará mi madre viendo el programa y se estará dando cuenta que se lo he birlado. No le he pedido ni permiso porque mi madre se piensa que cada vez que entro en casa me dedico a mangarle todos los utensilios de cocina, que no es así. Pero es verdad que esto que ella no usa hace 1000 años tiene mucha gracia. Luego intentaremos ver si podemos darle forma a esta hamburguesa también, bueno, pues con este artilugio tan, no sé, tan divertido, ¿no? Al final, bueno, pues yo me acuerdo de mi madre, mi abuela no, porque no la conocí, espolvoreaba aquí harina, metía la carnaza, cerraba el cacharro. Y lo que hacía era directamente, bueno, pues llevar las hamburguesas a la sartén o meterlas en el tupper o lo que fuera. Y al final, bueno, pues tiene mucha gracia recurrir a este tipo de artilugios, bueno, pues que han salvado la vida a nuestras madres y a nuestras tías en casa durante toda la vida. Bueno, vamos a añadir el perejil este picado en este fondo. Yo voy a intentar hacer las hamburguesas de un tirón. Tengo masa de changurro en la nevera, por si en un momento dado veo que esta masa queda demasiado tierna y es difícil darle vuelta en la sartén, pero es aconsejable hacer la masa como cuando hacemos unas hamburguesas y refrigerar la masa, tanto las hamburguesas ya resueltas como en un momento dado el bol con la masa bien fría en la nevera para que coja un poquito de cuerpo, y luego ya en el último momento cuando vamos a hacer las hamburguesas lo único que queda es hacer bolas, aplastarlas un poco y directamente, bueno, pues hacerlas vuelta en la sartén, o hacer la masa, formar las hamburguesas, ponerlas en un tupper o sobre un papel en una bandeja o lo que fuera y guardarlas en la nevera para que cojan un poco de cuerpo. Vamos a añadir en este fondo de anchoas con el perejil, bueno, pues el changurro, que os he dicho que está bastante escurrido, ¿eh? Si compréis changurro congelado, que suele venir en marquetas y hay algunas marcas que elaboran muy buenos changurros congelados, es importante al descongelarlos que apretéis con las manos y eliminéis ese exceso de zumo o de jugo. No suele salir mucho, pero es importante que lo eliminéis de la masa y que no lo tiréis, porque ese jugo, bueno, pues que al final es un jugo de changurro sabroso, puede servir para aligerar las salsas que incorporéis, bueno, pues en vuestra elaboración, en vuestra masa de filete ruso. Añadimos, bueno, pues un poco de mahonesa. Vamos a añadir también un golpe de mostaza. Que no se nos vaya la olla porque tampoco nos interesa hacer una masa demasiado húmeda, ¿eh? Vamos a añadir también un chorrete de zumo de limón. Un chorrete de salsa Worcestershire. Vamos a añadir también un chorrete de ketchup. Que no se nos vaya la olla, ¿eh? Que a mí, ya sabéis que soy muy dado a que se me vaya un poco la olla con estas historias. Vamos a añadir un poco de pan sin excedernos, porque luego si vemos que la masa está demasiado húmeda, lo que podemos hacer es, bueno, pues corregirla con más miga de pan. Como hacemos cuando hacemos una masa de filete ruso tradicional, o como hacemos cuando elaboramos tranquilamente, bueno, pues una masa también de albóndiga o algún rollo de estos. Vamos a añadir también el huevo. A partir de ahora tenéis que andar un poco al lorete, porque en los paquetes de huevos de Gorrotxategi aparecerá de vez en cuando algún huevo blanco, y el que encuentre ese huevo blanco, en el mismo huevo verá las instrucciones, tendrá que llamar a un teléfono y vamos a repartir suculentos premios, así que andar al lorete, ¿eh? Bueno, ya veis. Añadimos ese huevo en nuestra masa y fijaros, se trata de buscarle un poco el puntillo, ¿veis? Yo creo que la textura es una textura fabulosa. Si veis que queda un poquito húmeda, que no es el caso, vamos rectificando. Vamos a añadir también un poco de pimienta. Vamos a añadir también un golpe de sal
Teniendo en cuenta que el changurro suele estar bastante bien de punto de sal, ¿eh? Pero yo lo he probado y estaba un poco justo. Como añadimos también otros elementos, ojo que también hemos añadido anchoa y tampoco se nos tiene que ir la olla, bueno, pues vamos buscando ese punto. Y lo que hacemos es probar. Joder, está súper bueno, tío. Vamos a añadir un poquito más de zumo. Y listo. Vamos a intentar hacer lo que hacía la mona. No sé si lo conseguiremos, ¿eh? Esto es, joder, unos retos del como aquí, como el huevo dando vueltas. Vamos a añadir, como hacía ella, un poco de pan en el fondo. Ella hacía, bueno, mi madre hacía con harina. Pero lo vamos a intentar. Yo creo que nos va a salir bien. Vamos a añadir aquí en el fondo, fijaros, una masa que veis, cuanto más fría esté mejor, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar hacerlo en el momento. Fijaros, metemos nuestra masa de hamburguesa, de crab cake. Esto sin ninguna duda, hacéis pelotillas bastante hermosas, las aplastáis un poquito y directamente a la sartén, ¿eh? Pero como estamos homenajeando hoy a la Lala, y además hay que justificar este robo a atraco armada en la cocina de mi madre, de este artilugio maravilloso, lo que vamos a hacer es intentar... Joder, vaya néctar de cacharro, ¿eh? Reproducir... Bueno, pues un gesto que yo he visto en la cocina de casa de mi madre durante toda la vida. Cuando hacían hamburguesas, sacaban este aparato de tortura. Vamos a darle candela al fuego. Y en este fondo de mantequilla, también se puede hacer con aceite de oliva, ¿eh? Pero yo creo que la mantequilla al changurrete le va a ir de perlas. Y una vez que esto está bien aplastado... Vale, impresionante, ¿eh? Fijaros, lo que hacemos es añadir, bueno, pues la hamburguesa al fondo de la sartén, teniendo en cuenta que es una hamburguesa bastante más delicada que una hamburguesa tradicional, ¿eh? Fuego suave, ahí va, ahí va. Y voy a hacer la otra, voy a añadir un poquito más de mantequilla. Fuego moderado, ¿eh? Y aquí tengo el resto de elementos. En cuanto esta historia esté resuelta, no cortamos todavía, ¿eh? Volveremos. Y emplataremos esto y la meteremos también en un panecillo. Esto es un poco lío, ¿eh? Pero un poco lío porque estoy utilizando el cacharro este. Pero no os quepa la menor duda de hacer las hamburguesas por el método tradicional, el que hemos utilizado toda la vida. Receta emocionante, ¿eh? Aquí todos callados porque la verdad que impone la historia. Hacer una hamburguesa de changurro tiene su gracia. Joder, qué buena pinta, ¿no? Pan rallado, en este caso es panko. El panko mucha gente me suele preguntar dónde se compra y lo podéis hacer en casa. Con pan viejo metiéndolo en la batidora, pero no triturándolo demasiado, sino dejando el grumo un poco gordo, conseguís panko. Y si no entiendas, bueno, pues en las que se venden elementos clásicos de cocina japonesa, pues las hojas, los teriyakis y todos estos rollos, sin ningún problema encontraréis el panko. Joder, buen método, ¿eh? Un poco marrano, pero es buen método. Y aquí en el hueco donde hay un poquito de mantequilla, lo que hacemos es volcar la hamburguesa. Bueno, voy a limpiar un poquito esta historia. Voy a andar aquí chincho añadiendo un poquito más de grasa si vemos que hace falta. Y en cuanto nuestra hamburguesa haga esa costra y esté tostada, bueno, pues por los dos lados lo que hacemos es, bueno, pues volver. Veis que hay algunas partes que están un poquito secas y si acaso lo que hacemos es añadir un poquito de mantequilla. En cuanto esto esté tostado, volvemos. Estáis en Robin Food, atracón a mano armada. Robin Food. Aquí acostumbrados siempre a las elaboraciones clásicas de changurro, como es normal, porque en esta tierra nos gusta el changurro, desde el changurro recién hervido o la centolla hervida, bueno, pues hasta el changurro a la donostiarra o también incluso las croquetas de changurro, que en este programa en alguna ocasión hemos bordado y la verdad que la croqueta de changurro
también es un bocado distinguido, ¿eh? No para todos los días, porque la de todos los días es la de huevo cocido, la de carne del cocido, la de jamón o lo que sea, pero de vez en cuando una croqueta de changurro es buen bocado, ¿eh? Y antes os hablaba de esa gastronomía, bueno, pues norteamericana, que alrededor de estos platillos de changurro, de centollo, crustáceos, moluscos y tal, tiene elaboraciones estupendas, ¿eh? Como por ejemplo ese lobster roll que os he dicho antes, o ese cangrejo con caparazón blando, que en alguna ocasión seguro que habéis comido muchos de vosotros, que se fríe también en mantequilla, se pasan por panes rallados y que son unos cangrejos muy curiosos porque se comen entero, cuando el cangrejo está, bueno, pues mudando el caparazón en ese momento en el que se pescan, y ese tipo de cangrejos son muy, muy sabrosos. El clam chowder, que todavía no hemos hecho en el programa, que es esa sopa con nata, con almejas, que también es muy, muy, muy sabrosa. En fin, esa costumbre también que tienen los norteamericanos y los anglosajones, los ingleses, mucha gente, de freír también, bueno, pues las ostras, las almejas, que son muy, muy sabrosas, que se acompañan con salsas tártaras y todos estos rollos. Y al final yo creo que este crab cake, bueno, pues viene, bueno, de alguna manera a engrosar las filas de esa familia de, bueno, pues de moluscos, crustáceos y todas estas historias, bueno, pues cocinados de una manera distinta, de una manera por lo menos muy peculiar. ¿Habéis visto que hacen una buena costra? Son hamburguesas o filetes rusos bastante delicados. Hay que andar, bueno, pues con bastante cuidado, sobre todo si están recién hechos, porque veis, bueno, pues que se agrietan un poco, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada porque tiene mucho menos cuerpo, lógicamente, bueno, pues que la clásica hamburguesa de carne, pero está muy, muy sabrosa. Como os he dicho antes, para ajustar ese punto, bueno, pues añadís un poquito más de pan rallado o lo que fuera. Pero es verdad que es mejor quizás que estén quebradizas porque estarán, bueno, pues muchísimo más atómicas en la boca. De esta manera, lo que hemos hecho es darles la vuelta. Vamos a ver cómo están por este otro lado. Fijaros qué chulada, ¿eh? La verdad que vale la pena, ¿eh? Hacen una costra muy, muy sabrosa. Importante que el fuego sea, bueno, pues bastante suave para que no se quemen, para que se les vaya infiltrando el calor y sobre todo para que vayan haciendo, bueno, pues esta costra tan interesante. Vamos a darle también la vuelta a esta, que se nos desmenuza un poco. Bueno, pero no pasa nada. Fijaros, ¿eh? Voy a sacar esta historia para que Gabri pille aquí un plano. Fijaros, el interior está muy, muy cremoso. Cremoso tanto como, bueno, pues podría ser un seso de ternera o algún rollo de estos. Hacen costra por fuera y lo interesante es que cuando metes esto en la boca, pues alucinas en colores. Porque el changurro coge muchísimo sabor. Joder, qué bueno está. Y se entremezcla, bueno, pues con el gusto de la mostaza, del ketchup, de la salsa Worcester. En fin, podéis meter ahí lo que os dé la real gana. Vamos a hacer dos presentaciones. Una hamburguesa, vamos a hacer una presentación tradicional, sin más. Y la otra, lo que vamos a hacer es currárnoslo en un panecillo. Vamos a hacer una especie como de hamburguesa. Este panecillo, si queréis, lo podéis pasar por aquí, lo podéis tostar. Lo vamos a tostar, sobre todo para que coja un poco todas estas grasitas que están en el fondo. Esto es buen invento, ¿eh? Lo mismo que cuando hacemos el típico pepito de ternera. A mí me suele gustar cuando hacemos un pepito de ternera, que cuando sacamos el filete de la sartén con los ajitos y el jugo, bueno, pues el panecillo, el pan en el que vamos a meter el filete, lo untemos bien en la sartén. Entonces recuperamos todos estos jugos. Lo que hacemos es colocar nuestra hamburguesa sobre el pan. Fijaros qué néctar, ¿eh? Y lo que vamos a hacer es, bueno, pues acompañar tanto una preparación como otra con un poco de verde. Esto sin ningún problema, podéis utilizar una escarola o una rúcula que tengáis en la nevera o lo que os dé la gana. Pero bueno, teniendo la suerte de tener encima de este plató el restaurante de Martín Berasategui, lo que he hecho es, bueno, pues darme una vuelta por las instalaciones de Martín y robarle algunos germinaos. Esto lo podéis hacer en casa, porque los germinaos se pueden resolver bastante fácil. Vais a vuestra arboristería y os informáis. Y además, bueno, pues los germinaos son muy, muy sabrosos, de lenteja, de garbanzo, de lo que os dé la gana. Y lo que os digo, resolvemos una historia, bueno, pues un poco fresca, con germinaos, con un poco de perifollo o perejil o lo que os dé la gana, y un poco de chalota o de cebolleta cortada en tiras. Esta historia la aliñamos con un poco de vinagre y aceite, gota de vinagre, chorrete de aceite de oliva virgen, un poco de sal y pimienta, y nos va a servir para acompañar pues las dos preparaciones. Fijaros, vamos a añadir en la de emplatada un coscorrazo de mahonesa. Vamos a añadir también aquí un poco de pimentón, que le va de pelotas. Y lo que hacemos es darle un meneillo a esta historia y servir nuestro crab cake, nuestro filete ruso de changurro,
pues de una manera bien sabrosa y muy al estilo de este programa que se llama Robin Food Atracón a Mano Armada. Fijaros, ¿eh? Qué festival. Ramón Redondo desde California, que seguro que estarás viendo esta historia. Seguro que te estará emocionando ver, bueno, pues que nos escribes y que te hacemos caso. Un poco de mayonesa ahí encima. También vamos a añadir un poco de pimentón a nuestra hamburguesa. Curry también, ninguna chorrada, ¿eh? Si queréis convertir esto en una historia como hindú, lo espolvoreáis, pero con un poquito de curry. Y aquí también lo que hacemos es... Joder, estoy viendo a Gary y a Yoncho a cámara aquí como salivando con unas ganas de acabar la historia, meterle un mordisco a esto que alucináis. ¿Veis? Acompañáis con un coscorro de lechuga y un tinglado de estos, y aquí lo mismo. Podéis poner pepinillos, podéis hacer lo que os dé la puñetera gana. Chapáis. Y fijaros qué manera tan alucinante de hacer un filete ruso distinto, en este caso de changurro. Ahora vamos con el pastel de la abuela Lala, en este programa que se llama Robin Food Atracón a Mano Armada. ¡Viva Rusia, joder! Pimienta también. Joder, librazo, ¿eh? La cocina de la Nicolasa. Es lo único que conservo de la abuela. Y además no he heredado de casa, sino que me lo regaló un primo. Fijaros, aquí está la firma de la abuela, Margarita Gaba, agosto del año 51. Y dentro, todos esos recortes normalmente, bueno, pues de revistas de cocina francesa y toda esta historia. Yo creo que también, bueno, pues toda esa influencia y sobre todo hablar mucho de Francia y todos estos rollos, bueno, pues seguramente vendrá por parte de la familia, porque muchos vinieron de Burdeos hace un montón de años. Y luego porque, afortunadamente, bueno, pues en esta zona, por lo menos del país, vivimos muy pegados a la muga y es verdad que esa influencia, bueno, pues en nuestro caso yo creo que nos ha hecho muchísimo más felices, ¿no? Y es verdad que esta mujer, bueno, pues Paqueret, como le llamaban, Lala, era una mujer brava, una mujer que se quedó viuda con 5 hijos muy joven y una mujer que tenía, bueno, pues muchos arrestos y sobre todo mucho gusto por la cocina. Y cuando esta taza se llenaba con la nata de la leche, porque ahora ya compramos la leche en botellas y viene en tetabric y todos estos rollos, pero antiguamente se hervía la leche, como todo el mundo sabe, que yo solo he conocido con 43 años, y cuando estas tazas se llenaban, bueno, pues con la nata de la leche, que en este caso no es nata de leche, sino que es nata doble, porque es complicado reunir tanta piel de leche para hacer esta receta, bueno, pues la Paqueret hacía este pastel de frutas. En este caso es nata doble. También lo podéis hacer sin ningún problema con nata líquida, ¿eh? Así que lo que hacemos es añadir en el fondo de un bol de batidora. Esto también lo podéis hacer si queréis sin ningún problema con una varilla en un bol, como se ha hecho tradicionalmente. Ella, además me acuerdo que mi madre me cuenta que la mayonesa la montaba en un plato hondo con cuchara y este bizcocho, bueno, pues lo hacía con cuchara de madera. Así que añadimos, bueno, pues una proporción, no sé cuánto peso hay aquí, pero calculéis el típico vaso de chiquito o la típica taza, bueno, pues que tengáis de café con leche en casa o lo que fuera, bueno, pues esa medida de nata de leche o de nata doble. Además vamos a añadir en el fondo, bueno, pues unos huevos. Un par de huevos. Vamos a añadir también un poco de levadura en polvo. A ojo también, buen cubero, más o menos con una cucharadita rasa o así. Esto es antiguamente no sé cómo se le llamaba la levadura en polvo, pero en todas las recetas tiene un nombre muy curioso. No levadura en polvo, sino... Bueno, ya me vendrá, no me acuerdo. Es un nombre muy divertido. Un chorrete. Esto lo he incorporado yo, la abuela no lo hacía, Un chorrete de ron o de whisky o algún tinglado de estos. Metemos esta historia en la batidora. Sí, ¿somos capaces? Sí. Bajamos. Vamos a añadir también un poco de sal, que no sé si he añadido, creo que no. Es importante que en nuestras pastelerías, en nuestra repostería, le añadamos siempre un golpecito de sal. Yo incluso cuando hago mamilla, que en alguna ocasión ya os lo he contado, me gusta añadirle un poquito de sal a la leche, porque cuando metes los postres y hay un puntito de sal, esa sal refuerza el dulzor, bueno, pues en nuestras natillas, en nuestros bizcochos, en nuestras cuajadas y en nuestras muses de chocolates y ese tipo de historias. Además de estos elementos tengo un molde de plum cake untado con un poco de mantequilla y espolvoreado con harina. Tengo además azúcar glass, azúcar impalpable, como dicen en Argentina, un poco de harina. Y luego tengo la fruta del momento. Esto, cuando se llenaba el tazón y había en el frutero fruta vieja,
La Lala hacía este pastel, en este caso manzanas, peras y plátanos, pero lo podéis hacer con lo que os dé la gana, con ciruelas, con melocotones, con kibis, con paraguayos, con lo que os dé la gana. Esa fruta que anda un poco tocando la balalaica en el frutero, lo que hacéis es incorporarla en el pastel. Una vez que tenemos, bueno, pues esta mezcla bastante lisa, lo que hacemos es añadir a ojo de buen cubero 4 cucharadas de azúcar glass. También lo podéis hacer con azúcar normal, ¿eh? Si tenéis azúcar normal en la cocina, no lo dudéis. No corréis al ultramarino a comprar azúcar en polvo, en ningún caso. Y si no sabéis que con una batidora de vaso, bueno, pues de buena calidad, metéis azúcar normal en una batidora, bueno, pues de vaso bien seca, metiendo antes un trapo, y le dais castaña a un azúcar normal y la convertís en azúcar glass. Esto para el que no se haya aventurado nunca con la pastelería. Todo el mundo puede conseguir un buen pastel o puede cocinar si se lo propone. El que sabe leer, sabe cocinar. Le damos un poquito más de candela. Bueno, pues a esta mezcla, suficiente. Y lo que hacemos es, como os digo, esto no hace falta en ningún caso que manchéis una batidora de todos estos tinglados, pero como hacemos pocos postres en el programa, de vez en cuando me gusta desempolvar la batidora para darle un poquito de candela. Y a esta masa lo que hacemos es darle unas vueltas. Fijaros que es una masa muy sencilla de resolver. Y lo que hacemos es incorporarle la fruta. La fruta, en este caso, está cruda. También sin ningún problema la podréis saltear, ¿eh? Imaginaos una sartén con un poquito de mantequilla, un poquito de azúcar. Darle una vuelta rápida a esta fruta, darle un chorrete de sagardos o de calvados o algún tinglado de estos. Y en vez de incorporar la fruta fresca, como está tal cual cortada, incorporarla cocinada. Le damos a esta historia una vuelta más. Horno a 190 grados centígrados. Fijaros que es un pastel muy sencillo, ¿eh? Es una especie como de mezcla de plum cake, de pudding y de clafoutis. Es una especie como de mezcla de las tres cosas. Y lo que hacemos es añadir nuestra preparación en el fondo del molde de plum cake. Muy sencillo, ¿eh? También lo podéis hornear si queréis en, bueno, pues en flaneras individuales. Pero es verdad que si lo horneáis en una pieza, en un molde de estas características, os quedará, bueno, pues muchísimo más jugoso en el interior. No queda una masa como bizcochada, como os digo, queda una especie de historia a caballo entre un pudding, un clafoutis o un rollo de estos. 190 grados centígrados y al horno. Bien sencillo, ¿eh? Lo vamos a tener aproximadamente unos 40 minutos dentro. En 40 minutos lo que haremos será, bueno, pues sacar el pastel a la encimera, lo dejaremos enfriar un poco, lo desmoldamos y os lo presento. Qué grande la paqueret, fijaros qué chulada. Estas cosas manuscritas por ella, qué grande era. Mira, la letra de la abuela y la hostia. Pues yo veo esta letra y me acuerdo de la letra de mi madre. Es igual que la letra de la mamá, qué grande. Qué cosas, ¿eh? Todo lleno de recuerdos, fijaros qué chulada. Algún día a ver si transcribo todo esto y os hago estas recetas. Qué grande, ¿eh? Bueno, pues para la abuela Lala, que está disecada desde el año 1971, auténtica crack. Hay que hacer una foto en el salón de mi madre que se me ve a mí tipo pollo, como tipo capón así, en brazos de una mujer venerable, porque era una auténtica titana, la paqueret, la Lala, una auténtica grande. Bueno, pues este pastelón que hemos hecho, lo tengo en el horno. Este lo hice ayer. Es un pastel muy curioso, porque cuanto más tiempo pase, más sabroso está. Como no es una especie como de bizcocho, como flan pudding, bueno, pues al final las frutitas van soltando jugo y el interior se va quedando como, bueno, pues como muy meloso y como muy sabroso. Así que no es un pastel de sacar a la mesa y comérselo rápidamente, sino que aguanta, bueno, pues bastantes días. La típica táctica es un pastel un poco rollete de desmoldar porque es como pringoso. Así que pasáis, bueno, pues un cuchillo por el costado del molde y si en un momento dado veis, bueno, pues que hay dificultad para desmoldar, bueno, pues hay un truco infalible, no solamente para este tipo de pudines, sino para sacar un paté de un molde, algo que tenga grasa, porque esto tiene grasa. Bueno, pues al final para que se despegue, agua caliente y lo que hacéis es, con mucho cuidado, colocando el brazo, ya veis, a lo largo del molde para que no se os caiga. Imaginad que después del curro venís a la fregadera, hacéis esto y ¡plaf! Se os cae el pudín a la fregadera. Bueno, pues nos morimos. Lo que hacemos es, bueno, pues pasar, como veis, un poquito de agua caliente en el fondo y en el momento en el que vemos que el molde empieza, bueno, pues a desmoldarse ya, que el pastel empieza a desmoldarse, lo que hacemos es, siempre protegiéndolo con el brazo, con cuidado, acercarnos a una fuente y dejarlo caer. ¿Veis? Queda una especie como de clafoutis o un rollo así. Lo interesante es que le pegamos a esta historia un corte
Y no voy a decir que queda chicloso, porque no es chicloso, pero queda una especie como de pudding muy, muy interesante. Si metéis aquí dentro fresas o metéis frutas de colores o lo que os dé la gana, bueno, pues sacaréis un pastel que la verdad que vale mucho, mucho la pena. ¿Veis? Aquí veis los trozos, bueno, pues de las manzanas, de las peras y de todo el tinglao. Esto, bueno, pues lo podéis acompañar con un helado o lo que os dé la gana. En este caso, bueno, pues con una crema bien gorda también en un costado. Yo creo que es el remate perfecto para un programa en el que os hemos ofrecido un maravilloso filete de changurro, un filete ruso de changurro y este pastel en homenaje a la abuela. Mañana viene Martín Berasategui y no os olvidéis que cocinar es uno de los mejores planes del mundo mundial. El mundo en cualquier momento se acaba, así que lo que hace falta es sacar buenos guisos del culo de las cazuelas. Podéis ver este programa en daviddejorge.com, también en todas las plataformas de TV, ETVSAT y todas estas historias, y en Robin Food TV. Cocinar, que el mundo se va a acabar. Yo enchugo al plato cagando leches. Agur. Mañana Martín, no os olvidéis.